A Cristo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, el Señor, Jehová Todopoderoso, Señor. Bienvenido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque tú siempre nos sorprendes, Padre. Nos das palabra fresca de aliento, de afirmación, pero también nos confrontas. Y nosotros tenemos, ¿verdad?, por costumbre entregarnos en consagración a ti, Señor, para prepararnos, ¿verdad?, y dar una palabra que sea no lo que nosotros creemos que debemos hablar según nuestro entendimiento, sino que el Señor nos llene como vasijas para hablar lo que, ¿verdad?, lo que Dios quiere que sea declarado. Y como es Dios, es así, cuando uno dice, Señor, heme aquí, utilízame a mí, pues Dios no lo deja pasar y realmente lo utiliza uno. Así que todo lo que yo tenía preparado, que yo creía que sería el tema que iba a tocar en la oración de intercesión, el Señor lo cambió. Y sabemos que Dios, cuando quiere hablar, habla, ¿verdad?, fuerte, como los truenos, ¿verdad?, como el temblor de la tierra, como los aguaceros, si quieres, ¿verdad? Pero muchas otras veces el Señor habla con una voz sublime, ¿verdad?, con un viento fresco. Pero hoy no es día de viento fresco y de voz sublime, porque el Señor ha estado tocando nuestros corazones para que podamos entender que cuando Dios quiere reiniciar algo, Él limpia, Él purifica. Y la limpieza moldea y hasta duele, porque acomoda. No nos acomoda, pero acomoda lo que el Señor quiere presentar de acuerdo a las temporadas. Y nosotros como congregación en Camino Vivo Aceite Fresco en Carolina del Sur, junto con la red global de Camino Vivo, hemos comenzado el ayuno de Daniel. Quizás un día de diferencia dependiendo de cada una de las iglesias hijas de la red global. Así que hemos tratado de alinearnos en un mismo tema y en un mismo propósito con el Señor, donde tengamos aprendizaje sobre lo que es la figura de Daniel y la importancia de este ayuno en nuestras vidas. Pero desde el diciembre del 2026 el Señor tocó nuestro corazón como iglesia y congregación, diciendo que este sería el año del reinicio. Y cuando el Señor te lleva a un reinicio, te tiene que llevar al entendimiento del por qué, ¿verdad? Porque nuestra humanidad, nosotros queremos ser obedientes al Señor, pero nos gusta cuestionar a Cristo. El Señor nos manda a hacer una cosa y nosotros para poderlo obedecer queremos saber el por qué. ¿Por qué tenemos que hacer algo de la manera en la que Dios nos pide? Y solo cuando nosotros podemos entender la razón por la cual se nos manda a hacer algo, entonces accionamos. Esa es la vida humana, ¿verdad? La humanidad, la naturaleza. Pero el Señor nos pide que obedezcamos sin cuestionar razón. Y ahí es la parte difícil. El proceso de purificación comienza cuando nosotros podemos acercarnos al Señor en obediencia y estar dispuestos a hacer y accionar a lo que Él nos llama sin preguntar el por qué. Y yo quisiera hoy hablar de algo sublime, ¿verdad? Ay, qué bello es el sacrificio, ¿verdad? Aunque sabemos que cuando ayunamos no debemos publicarlo, sí sabemos que como congregación tenemos que darle al pueblo de Dios unas instrucciones, ¿verdad? Y un apoyo particular en el espíritu. Mira, el ayuno de Daniel se realiza y se realiza por diferentes razones y no vamos a entrar en ese tema en este momento. Pero esa es la razón por la cual mencionamos, mira, estamos ayunando como congregación, estamos haciendo el ayuno de Daniel. Aunque sabemos que el Señor nos pide que cuando estamos en ayuno y en oración lo hagamos en secreto, ¿verdad? Y no lo hagamos público, pero sí hay una razón, una relevancia tan poderosa en decir como congregación estamos ayunando juntos. Estamos haciendo juntos como congregación el ayuno de Daniel. Pero el Señor me dijo, bueno, es que de eso no es de lo que yo quiero que tú hables hoy. Así que me lleva a Primera de Samuel. Agárrense bien los pantalones y la falda, ¿verdad? Porque el Señor hace conmigo lo que a Él le place y yo soy obediente a Dios. Y en Primera de Samuel dice, Saúl tiene celos de David. Y yo dije, pero ¿por qué Dios me pones en esta situación cuando yo quiero hablar de la brisa sagrada, sublime, dulce y apaciguada de tu ser? Y me llevas a Saúl tiene celos de David.
Y dice luego de que habla en 1 Samuel 18 sobre el pacto de Jonatán y David, dice en el versículo 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. O sea que el Señor me hizo soltar todo por lo cual yo había orado durante toda esta semana, durante el día de hoy, para que entonces yo en vez de hablar de Daniel, del ayuno, de la paz y del amor, hable de los celos de Saúl hacia David. Fíjense que dice que las mujeres de todas las ciudades de Israel cantaron y danzaron para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles. Pero fíjense que dice, David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera. Y le desagradó este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino a David. Eso es lo que le falta. Lo último que le falta a David es que entonces mi reino, el reino de Saúl, le sea entregado. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Y yo me detuve en ese versículo 10. Dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Aquí me llevó Dios hoy. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Jehová se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Versículo 15 dice, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos, porque David siempre permaneció en presencia del Señor. Pero cuando leí el versículo 10 que dice, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. El Señor me lleva a orar y a pedirle que nos dé discernimiento para poder percibir el peligro y estar listos para atacarlo de frente. Fíjese que Dios es soberano. Al Señor nadie lo manda. El Señor sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él conoce cuáles son las luchas y las batallas. Él sabe cuáles son los adversarios. Fíjate que el adversario es aquel que se prepara, ¿verdad? Que sí hemos aprendido que el enemigo es una cosa, pero que el adversario hemos aprendido que es aquel que te analiza. Aquel que sabe cuáles son tus cualidades, tus virtudes, tus fortalezas y que te analiza para crear una estrategia de ataque. Pero resulta que ese adversario viene de la mano del enemigo y no de la mano de Dios. Pero el Señor que es soberano, permite que un espíritu malo confunda al adversario. Y aquí es donde entramos cuando el Señor nos manda y nos dice, quiero que mi pueblo regrese a la obediencia y a la disciplina de la iglesia primitiva, para entender que nosotros no estamos forcejeando en la carne con los ataques de un humano, pero forcejeando en el espíritu con un ejército que ha sido anclado por el Señor, que pelea las batallas por nosotros, pero que no podemos ser inocentes y tenemos que estar conscientes que hay una guerra espiritual que se levanta cuando nosotros decidimos enrollarnos las mangas y en obediencia hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Queremos ser mansos, pero tenemos que ser astutos. Queremos ser sabios, dignos, disciplinados, obedientes, pero en la mansedumbre y en la actitud de purificación para alcanzar una santidad en Cristo, no podemos olvidarnos de que el adversario está rondando, tratando de hacer todo lo que pueda con celos,
con necesidad de atención, con inquietud de rechazo, está tratando de detener los pasos que damos hacia Cristo, porque el adversario sabe que si nos puede detener, el propósito del Señor se puede distorsionar a mitad del camino. Nosotros queremos ser hijos del Señor, que acuden al llamado de Dios de una forma eficaz y que no le damos vueltas al desierto por 40 años. Tenemos que entender que de Dios es el poder y que aunque estamos llenos del Santo Espíritu de Dios, el Señor en su soberanía es el que da permiso por consecuencia de la desobediencia de que espíritus malos rodeen el lugar que se acerca donde nosotros pisamos, que si estamos en desobediencia podemos perder aquella naturaleza divina en nosotros y que el Espíritu Santo habita en nosotros a través de la conversión cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador. Pero el acto de desobediencia a la soberanía del Señor produce que nos expongamos nosotros mismos por consecuencia del pecado a que Dios todo soberano permita que espíritus inmundos nos perturben, pero el Señor nunca quita su mano poderosa. Nosotros en la voluntad nuestra y en nuestra humanidad podemos decidir por Cristo o decidir continuar siendo perturbados. El Señor en esta hora, en este 2026, en este reinicio, Dios le pide a la iglesia del Señor que termine de entender de una buena vez que Él quiere rescatarnos a nosotros mismos primero, no a los que están afuera sin conocer a Cristo. El Señor está haciendo un llamado a su gente, a la gente que ya está consagrada, escogida, destinada. El Señor nos está llamando a entender que tenemos que regresar a aquella iglesia primitiva, que nosotros tenemos que seguir siendo obedientes y purificándonos dentro del Señor y de su santo mandato para que no seamos perturbados por opresión del enemigo. Yo sé que son temas fuertes. Yo no vine a predicar porque la palabra de predicación está a cargo de nuestro pastor. Yo sé que son temas profundos que cuando uno los toca tiene uno que ser bien valiente, porque generalmente los oídos que prestan atención no siempre están alineados y en acuerdo con la palabra que el Señor da en el momento. Y a veces estos temas profundos y complicados tienden a producir cierta división y disensión. Pero yo le estoy hablando a los entendidos, que el Señor está llamando a que nos olvidemos de nuestras metas personales, de la competencia y la división dentro del reino de los cielos, del reino de Dios en esta tierra, y que regresemos a la llama encendida del primer amor. El primer amor de Cristo, el que acude al llamado del Rey con un propósito establecido que no es el nuestro, no es una competencia por multiplicación de quien agarra más almas, sino que es un mandato de purificación y santidad para enrollarnos las mangas y ser instrumentos eficaces en el trabajo que es del Señor. En esta hora yo le pido a Dios que nos ayude a discernir cualquier espíritu inmundo que quiera tropezarse en el caminar de aquel que fue llamado por Dios. Llámese espíritu de lentitud, espíritu de distracción, espíritu de rechazo. Que nuestro cuerpo, nuestra mente y todo lo que es nuestro ser en la humanidad se someta a lo divino del Señor y a su autoridad absoluta. Yo te pido, Señor, que estos temas que son profundos y complicados, Padre, tú nos permitas entenderlos, Padre Celestial, para poder alcanzar ese nivel de gracia adicional, Señor. No hay nada, no hay obras que nosotros podamos hacer, Padre, que nos den la salvación eterna, porque la fe, Señor, esa fe es la que nos lleva a ese lugar de salvación. Pero sí sé, Señor, que tú has hablado y has hablado fuerte. Tú quieres una transformación en tu pueblo. Que empecemos a llamar las cosas por su nombre, Padre. Que empecemos a cancelar lo que no te pertenece. Que tengamos una voz audible, Padre Celestial, para entender que las iglesias y los templos, Señor, no se han edificado para servir de entretenimiento y que tú nos estás mandando, Señor, olvidarnos de los foros públicos, Padre, para regresar a las Sagradas Escrituras
Escrituras para entender cuál fue la función y la figura de Jesucristo, que se hizo hombre y vino para ser clavado en una cruz, que caminó entre los hombres, mas no tuvo que hacerlo, pero lo hizo por amor a nosotros. Tú quieres, Señor, que regresemos a ese primer amor, Padre. Y nosotros, Señor, el pastor Josué, nuestra congregación, esta servidora, no nos vamos a parecer a nadie. Nos vamos a parecer a la identidad que el Señor selló sobre nosotros en nuestro llamado ministerial. Y en esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes a ver con claridad cuáles son los pasos que tenemos que seguir, que nosotros podamos edificar contigo y no ser estorbos, Señor, para tu palabra, para tu propósito y para el llamamiento de las almas, Padre. Que tú nos ayudes a identificar el peligro, Padre Celestial, para que podamos utilizar las armas adecuadas según el momento, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, Padre, un corazón manso, un corazón obediente, pero una mente y una visión apercibida, Señor, para poder entender y discernir, Señor, tus misterios, Padre. Yo sé que esto no es una oración, Señor, muy acomodada y muy fácil, Padre, pero tenemos que ser valientes, Señor, y hablar de lo que nadie habla, Señor. Tú eres soberano, Señor. Tú diriges nuestros pasos, Señor. Tú tienes escogidas las almas que van a ser impactadas por ti, pero para nosotros poder impactar almas, tú tienes que trabajar una limpieza, Señor, en los hijos y las hijas tuyas, Señor. Yo te pido que entres y limpies tu congregación, Señor. Y yo no hablo de la congregación de Camino Vivo Aceite Fresco. Yo te pido como congregación y como templo de Cristo que tú tengas la piedad de comenzar a limpiar, Señor, todas las paredes que se han levantado como santuario, Padre, que están predicando una palabra, Señor, pero no es la palabra verdadera, Padre Celestial. Yo te pido que tú empieces, Señor, a hacer una purificación, Padre, donde las aguas que tú derrames, Señor, inunden, Señor, cada una de las vidas que ya están dentro del territorio que tú has marcado como sello tuyo, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta hora, Señor, a levantar ministros y líderes, Señor, que puedan entender, Padre, cuál es tu plan y tu agenda, Señor, y que podamos ponerte como prioridad y en primer lugar. Ayúdanos, Padre, a llegar ante ti sabiendo que no tenemos que hacer nada especial, Señor, para recibirte como Salvador, Padre, para aceptarte como único Rey, Señor, para entender que tú eres Dios, Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ayúdanos a entender, Señor, que mientras mayor es nuestra lucha para alcanzar un nivel más íntimo contigo, mayor va a ser la transformación en nuestras vidas. Y que si nosotros llegamos a ti siendo pecadores, Padre, y que tú no miras mancha para escogernos, para llamarnos, para santificarnos, nosotros, Señor, necesitamos que nos des la fortaleza para entregarte todo lo que no es tuyo, Señor, para que nosotros podamos ver, Señor, frutos, Señor, y mostrarlos, para que la gente pueda ver el reflejo de Jesucristo en nuestras vidas. Ayúdanos a llevar de ahora en adelante, Señor, un evangelio valiente, un evangelio que conquista, Señor, un evangelio que rompe, Padre, a levantar, Señor, una voz fuerte, Padre, con estruendo, Señor, y con poder, que no es nuestra voz, sino la voz tuya, que no son nuestras fuerzas, sino tu fuerza, Señor. Ayúdanos a ser efectivos, ayúdanos a no tener temor, de mostrar tu palabra tal como es. Ayúdanos, Señor, a salir de la comodidad. Padre, ayúdanos a nunca encajar la palabra a la necesidad humana, Señor. Nosotros no somos políticos y no queremos ser relacionistas públicos, Padre. No queremos acomodar la palabra para que las personas se sientan contentas, Señor. Queremos traer el evangelio puro, limpio, fresco, que administra nuestras vidas, administra nuestra alma y nos confronta para un cambio verdadero, Señor. Ayúdanos a estar preparados, Señor, para trabajar en tu obra, Padre. Pero mientras estamos ministrando, Señor, purifícanos, límpianos, Señor, y haznos una vasija, Señor, vacía para poder ser llenados de ti, Padre. En esta hora te pedimos, Señor, Padre, que guíes nuestra semana, que guíes nuestra tarde, Señor. Te damos toda gloria y honra. Gracias, Señor, por darnos un entendimiento mayor. Gracias por sacarnos de las horas convenientes. Gracias por hacernos hablar, Señor, de las cosas que nadie más habla. Estamos listos, estamos disponibles, Señor. Séllanos con tu santa sangre, Señor. Haz un nuevo pacto sobre nosotros, Señor. Cuídanos, protégenos, Señor. Guía nuestros pasos, Padre. Cancela toda maldición generacional que haya estado deteniendo nuestro intelecto espiritual y prepáranos, Señor, para la nueva faena, Señor. Que podamos, Señor, nosotros ministrar, Señor, como figuras de autoridad, siendo purificados primero, recibiendo primero de ti, Señor, siendo ministrados primero,
misioneros, Padre, llenando nuestras carretas de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a que no seamos ministros, Señor, con carretas vacías, a que no tengamos falsa piedad. Ayúdanos, Señor, a llevar un evangelio, Señor, eficaz en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Ahora pasamos un tiempo de adoración juntos como congregación.